estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Por demás, hay mucha información esta noche que usted tiene que conocer. Vamos a reportarle todo lo sucedido en esta jornada, una jornada importante y delicada para nuestro país. Pero vamos a los titulares. Vicepresidente Guillermo Castillo le pide al mandatario Alejandro Yamatei que renuncien los dos. Solicita el cierre del centro de gobierno y dimisión de los ministros. Presidente Alejandro Yamatei defiende presupuesto para el 2021 y detalla riesgos de vetarlo. Sectores presentan amparos para detener avance de proyecto. Al presupuesto aprobado. Exministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge, se entrega a la justicia y es ligado a proceso penal por corrupción. Más de una decena de poblados en Alta Verapaz claman por ayuda tras perder bienes, carreteras y cultivos, mientras persisten riesgos de deslaves. La agenda cultural para el fin de semana se viene cargada de una gran variedad de actividades para disfrutar desde el hogar. Relativo al presupuesto del Consejo de la República contra el Gobierno Comunal, la ley orgánica del presupuesto en el que establece que debe integrar Es viernes y no pueden faltar los momentos inolvidables de la semana. Somos diputados al Congreso de la República. Buenas noches. En esta ocasión se encuentra en el estudio conmigo el periodista Otto Ángel, porque debemos abordar juntos una inédita situación que se presenta en el Ejecutivo en nuestro país. El vicepresidente Guillermo Castillo pide al presidente Yamatei que renuncien ambos de sus cargos. Otto, ¿qué pasa? María Luisa, buenas noches a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. En efecto, algo extremadamente llamativo. Las últimas 5 horas en el país en materia política han sido una vorágine de información a partir de toda esta controversia que ocurrió a lo largo de la semana por la aprobación del presupuesto, pero que termina evidenciando una fuertísima disputa entre el vicepresidente Guillermo Castillo y el presidente Alejandro Yamatei. Sus repercusiones todavía no hemos terminado de medirlas, además en 2 semanas que han sido complejas, no solo por el presupuesto, sino como ya lo hemos contado a lo largo de estas emisiones, por la tormenta Iota y luego la tormenta ETA, que han afectado cerca del 40-50% del país. Así que mucho que hablar, mucho de lo que está pasando. Todavía muy pocas organizaciones han podido medirlo con certeza, por lo menos hasta este momento, porque las declaraciones han ocurrido entre las 5:30, la del presidente Yamatei, y las 6:30 de la tarde del vicepresidente Castillo. Y nosotros las tenemos y se las vamos a presentar a la audiencia esta noche. Otto, el vicepresidente manifestó que la continuidad, dijo, es insostenible en las condiciones actuales por la falta de resultados ante los compromisos que adquirieron en campaña. Esto es algo que se veía venir, Otto, porque las relaciones entre ellos, por lo menos es lo que se ha comentado, no han sido fáciles, no han sido fluidas. Esto es como la gota que derramó el vaso, la cereza del pastel, dirían otros. Lo que sabemos hasta este momento, o lo que sabíamos hasta hace unas 4 o 5 horas, es que sí, la relación entre el presidente Yamatei y el vicepresidente Castillo habían sido tirantes en muchos momentos y se comenzaron a evidenciar muchas diferencias a partir de las controversias generadas por el centro de gobierno. Este cuerpo de gestión de la presidencia que ha funcionado como una especie de gabinete sombra. ¿Hasta qué punto esto ha afectado la relación? Pues bueno, porque en la práctica la Constitución guatemalteca le da a la vicepresidencia el poder de la coordinación de gabinetes, una especie de primer ministro, pero el presidente Yamatei ha hecho que buena parte de esa coordinación de gabinete pareciera estar en el centro de gobierno. Eso comenzó a generar disputas, pero de eso a una expresión tan dura
como la del vicepresidente de hoy, decirle, y que lo vamos a ver en unos segundos, claro. Vámonos los dos, y que un grupo de notables pueda hacer una nueva terna para elegir presidente y vicepresidente para terminar el periodo constitucional, que estamos hablando de 3 años y 2 meses ya. Es importante. Y son varios los reclamos que se hicieron de parte del vicepresidente Castillo. ¿Cuáles son las peticiones concretas, Soto? A ver, vamos a ir hablando a lo largo de la emisión de esto, pero esencialmente el vicepresidente Castillo habla de desintegrar el centro de gobierno y otras instancias que pueden estar en medio de la polémica, vetar el presupuesto en 2021, que es lo que nos ha llevado a toda esta controversia. Una tercera y muy llamativa tiene que ver con la decisión de separar de la administración a funcionarios que han tenido que ver con actos que llaman la atención. No ha hablado directamente de corrupción el vicepresidente Castillo, y hay otra más Tener mayor acercamiento a sectores del país para escuchar las propuestas. Que tiene que ver con el llamado del presidente Yamatei, de poder abrirse y poder explicar el presupuesto 2021, porque además ha dejado de ver que no se va a vetar, porque eso sería elevar el presupuesto. Tiene sus matices, ¿verdad? Y lo podemos ir hablando. Creo que es el momento importante en el que comencemos a ver y a escuchar las voces de los protagonistas. Definitivamente, y lo vamos a hacer, Otto, en este momento porque tenemos precisamente las imágenes. El vicepresidente Guillermo Castillo se dirigió a la población a través de un mensaje en la página de la vicepresidencia, en donde anunció precisamente esta petición que hace al presidente Alejandro Yamatei para que ambos renuncien. Veamos. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen, o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. Y el centro de la polémica, en realidad, o lo que ha desatado estas desavenencias entre el presidente y el vicepresidente, es el centro de gobierno. Y de hecho, en el discurso del vicepresidente Castillo está el cierre de esa entidad que, según él, no aporta nada al organismo ejecutivo. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también pues abona muy poco. El presidente tiene comunicación directa con los señores ministros como para que pueda llevar la coordinación adecuada del gobierno, y eso pues se lo he solicitado muy respetuosamente. También le he pedido al presidente que hagamos una revisión de la estructura de los funcionarios actuales, a efecto de que todos presenten su renuncia y que podamos evaluar las acciones de cada uno de ellos, confirmar a quienes han hecho bien su trabajo y dejar fuera no solo a las personas cuestionadas, sino que también a quienes no han hecho la función pública como se ha esperado. Bueno, y también indicó que pidió al mandatario vetar el presupuesto del 2021, usar el del 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año. Hoy le he planteado al señor presidente con mucha claridad que debe vetar el decreto 33-2020. Ese decreto tiene una serie de anomalías que ya fueron señaladas y a las que no me voy a referir. Que lo devuelva al Congreso, que se le hagan las recomendaciones necesarias, y si por alguna razón este presupuesto no es aprobado, el actual, es decir, el que rigió por el 2020, puede ser readecuado en enero del siguiente año, tanto en sus partidas como en sus espacios presupuestarios, para que podamos tener un presupuesto
que responda a eficiencia y a transparencia, sin preocuparnos si realmente tuvo mucho endeudamiento como el actual o como el del 2021 que se propuso, porque todo irá en función de que podamos ser austeros con el propósito de que no sea necesario mayor endeudamiento. Se lo he pedido con mucha claridad. Una hora antes de esta declaración del vicepresidente Castillo, el presidente Giammattei se dirigió a la nación junto con varios de los ministros, con todo el gabinete en pleno, en una cadena nacional donde indicó que no se va a vetar, o por lo menos dejó ver que su intención es mantenerse con el presupuesto aprobado por el Congreso para 2021. En los últimos días, diversos sectores me han estado solicitando que ejerza el derecho constitucional que me asiste de veto en los artículos 178 y 179 al presupuesto aprobado por el Congreso de la República que le corresponde el decreto 33/2020. Lo he escuchado sus opiniones, pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría a hacer ese veto, aplicar ese veto en este momento. Primero, el endeudamiento contemplado en el presupuesto del año 2021 es de 4.719 millones de quetzales menos al presupuesto vigente en el 2020. Ahora bien, recordemos que el presupuesto vigente de este año, con sus reformas y ampliaciones para atender las emergencias, ha sido el mayor presupuesto aprobado en el Congreso de la República y es mucho mayor que el del año 2021. A todos les recuerdo que el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala por el propio Congreso de la República el año pasado. Por lo tanto, este año estamos trabajando con el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal del 2019. Giammattei también señaló que se reunirá con distintos sectores para resolver dudas respecto al presupuesto y así explicar cómo, según él, este podría beneficiar a la población. He convocado a los tanques de pensamiento como CIEN, ACIES, ATAL, Fundesa, entre otros, para que podamos analizar juntos y escuchar sus ideas y recomendaciones. Asimismo, me he reunido con el sector empresarial privado y organizado y me sentaré, tengan la seguridad, con todos los que tenga que hacerlo para explicarles cualquier duda que puedan tener, porque al final los más afectados seríamos todos los guatemaltecos si aprobamos un presupuesto que es mayor, con mayor déficit fiscal que el presupuesto que se está proponiendo. Y como hemos visto, una de las causas de la controversia en el Ejecutivo es el presupuesto 2021 y es evidente que este tema ha logrado evidenciar la fuerte crisis que vive la cúpula de la presidencia sobre el tema, pero por separado, el presidente y el vicepresidente se dirigieron a la población. Aquí un resumen que nos preparó María Olga Menaldo. El presidente de la República, Alejandro Giammattei, defendió este viernes el presupuesto 2021 y no lo vetará. El mismo ha sido rechazado por numerosos sectores sociales. Acuerpado por los ministros, Giammattei dio un mensaje a la nación, donde estuvo ausente el vicepresidente Guillermo Castillo, quien se opone al presupuesto. A pesar de que no lo vetará, el gobernante expuso que se reunirá con sectores para resolver dudas porque afirmó que continuar con el presupuesto de 2020 conllevaría más déficit que el aprobado esta semana. Por último, Giammattei dijo que respeta el derecho de manifestación, pero advirtió que hay riesgo de contagio de COVID-19, por lo que pidió a los ciudadanos que protestarán el sábado 21 de noviembre a que lo hagan en paz, que usen mascarilla, que guarden la distancia y mantengan las manos limpias. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Posteriormente, a las 18:30 horas, el vicepresidente Guillermo Castillo se dirigió a la nación, pero a diferencia del presidente Alejandro Giammattei, no estuvo acuerpado por los ministros y su mensaje no lo transmitieron en el canal de gobierno, lo que acentuó la crisis en el Ejecutivo. Luego de una reunión con Giammattei y testigos, Castillo dijo que no comparte muchos asuntos dentro de la administración y no se le consultan, con lo que considera que junto a Giammattei no están cumpliendo la promesa de gobernar en equipo. Aseguró que le ha pedido al gobernante vetar el presupuesto 2021, usar el del 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año y apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento, pero no ha sido escuchado. Castillo fue más allá. Hizo público que le ha pedido a Giammattei que sea desintegrado el centro de gobierno porque, según él, el presidente coordina directamente con los ministros de Estado y, por tanto, esa estructura no solo es costosa, sino no abona nada al Ejecutivo.
Castillo sostuvo que le pidió a Yamatei una renuncia conjunta ante el Congreso, porque quiere descartar sospechas de un golpe de Estado y dejar espacio para que una comisión de notables, entre cuyos integrantes podrían ser representantes de las iglesias católica y evangélica, para que el legislativo nombre a sus sucesores. Francis Masek, secretaria de Comunicación, dijo que la presidencia no tiene comentarios sobre las solicitudes de Castillo. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Las acciones de gobierno, si juntos... María Luisa, a ver, algunas interioridades que ya tenemos confirmadas de esta jornada. El presidente, si bien a las 5:30 se publica el mensaje fue grabado. Habrá ocurrido más o menos entre 3 de la tarde y 4 de la tarde, grabado por la Secretaría de Comunicación Social con convocatoria de los ministros. Entre ese momento que se terminó de grabar y el mensaje del vicepresidente, ese se hizo vía Facebook Live, sin participación del canal de gobierno, por cierto, al parecer hubo una reunión entre el vicepresidente Castillo y el presidente Yamatei. Esa es a la que hace alusión el vicepresidente ya estando en casa vicepresidencial. Obviamente lo que vemos es no hubo un consenso después de la plática y algunos interpretan que el presidente sabía que esa reunión con el vicepresidente iba a ser para hablar del presupuesto y por lo tanto Yamatei graba entre 3 y 4 de la tarde esta declaración pública con la intención, dicho de términos en forma muy coloquial, de madrugar cualquier intención de pedirle al presidente que vete el presupuesto. Porque como hemos visto en el mensaje, el presidente ha sido muy enfático de no deberíamos vetarlo porque vamos a tener un presupuesto más alto. Aunque no ha hecho hincapié en algunas distribuciones de dinero, pero al final de cuentas lo que hoy ya estamos hablando en esto ya no tiene que ver con un presupuesto aprobado bajo muchas sospechas, sino sobre una evidente crisis política a lo más alto de la cúpula presidencial. Está claro, y esto es lo que nosotros vamos a conversar precisamente esta noche y ver las distintas posturas de los sectores que precisamente el presidente dijo que iba a convocar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros vamos a una primera pausa y regresamos. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver diversos sectores reaccionan a la aprobación del presupuesto. Con eso regresamos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos en Noticiero Guatevisión y siempre vamos a hablar del tema que ha marcado la jornada de este día, las declaraciones del vicepresidente y del presidente, temas que tienen que ver también con el presupuesto de ingresos y gastos del Estado para el 2021. Por esa razón hemos contactado a Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación. Así es. Gracias, Raquel, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, buenas noches, es un gusto. Raquel, esta tarde, bueno, ha pasado de todo. El presidente Yamatei defendió el proyecto, esto en medio de una petición que hace el vicepresidente para que renuncien los dos y la propuesta que el presidente dice de contactar a diferentes sectores para hablar del presupuesto, por supuesto, pero queremos saber su opinión sobre lo que estamos viviendo los guatemaltecos en esta situación, en esta crisis, podríamos decir, en el Ejecutivo, y saber si ya recibió la llamada. Bueno, yo me atengo al último discurso del presidente, donde por una parte habló de aclarar dudas, pero yo quiero quedarme cuando él dijo que iba a escuchar propuestas. En esa línea es que así es como tal, quiere tomar nota pues de que no habrá veto. Entonces, bajo esa realidad, entonces sí creo que nos preocupa mucho cuál es un escenario en el cual, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas pudiera hacerse cargo de coordinar una comisión plural representativa para ver aquellas modificaciones que el Congreso debiera hacer. Y es que entendemos que para que cobre vigencia ya modificado el 1 de enero, si hay voluntad política y los acuerdos necesarios, el Congreso puede conocer modificaciones
en el mes de diciembre, cosa que sería deseable que haga, puesto que tiene que haber tomado nota del rechazo indiscriminado que tiene la forma tan indescriptiblemente negativa en que ellos actuaron la noche en que aprobaron el presupuesto. Pero ya entrando al tema que usted me plantea en segunda y no la mayor importancia que tiene, pues sí, estamos ante una crisis que tal vez se venía gestando porque a raíz de la toma de posesión fue creciente el distanciamiento y entre la falta de coordinación entre el presidente y el vicepresidente. Pero ya en un planteamiento tan concreto, tan preocupante como el que hace el vicepresidente, pues mejor leamos en el mensaje de una persona que se ve muy agotada, muy angustiada, muy sin salidas. Pero en esto, en política, hay que saber siempre que crisis nunca es aconsejable decisiones terminantes. La crisis hay que afrontarla y uno de los caminos son buscar diálogo y conciliación, que entre ellos dos es muy difícil que uno pueda decir que esto sea factible si no es que aparece un mediador confiable para ambos, porque efectivamente no es para nada un camino que a la democracia guatemalteca le convenga el que finalizaran renunciando los dos, cosa que no veo que se esté dando como escenario. Pero Raquel, sí llamar a ambos a que tienen Raquel, un compromiso superior a sus diferencias, que las tienen evidentemente, y que tienen el proyecto común que le plantearon a la ciudadanía y con el cual ganaron el proceso electoral de enero, les hizo hacerse cargo con responsabilidades compartidas, como la Constitución fue interpretada en el tiempo de Serrano y Espina, donde Gustavo Espina no pudo asumir la presidencia porque la respectiva Corte Constitucional dijo: lo que se haga, ambos son responsables. Doña Raquel. Y yo creo que ese criterio permanece. Entonces, el vicepresidente tiene razón en querer estar incorporado en las decisiones, en las políticas que se toman, en la escogencia de funcionarios, porque él no debiera ser responsable de algo en lo cual no está participando. Pero sí pienso que debemos llamar a la sensatez, a un manejo político del más alto nivel, porque hemos tenido este año la pandemia, los desastres naturales, la pobreza acentuándose de una manera grande y una protesta social que tiene una convocatoria para mañana y que puede ser algo pues muy cívico y muy articulado, o puede ser algo que desemboque en una violencia para nada deseable. Sí, doña Raquel, una pregunta. Como ustedes ya dijeron, asimilar ese escenario y poder dar un camino, pero así como una primera impresión es la conciliación en aras del compromiso que ambos tienen con el pueblo de Guatemala. Una pregunta, doña Raquel, ¿hasta qué punto no estamos enfrente de un punto de no retorno en esta relación entre el presidente y el vicepresidente? No es usual que alguien salga a pedir la renuncia de su binomio. Pocas veces nos enfrentamos a una cosa así y pasar después 3 años de relación, de trabajo en conjunto. ¿Todavía se puede rescatar esta presidencia tal como fue electa en la papeleta de hace un año? Le preguntaba a doña Raquel, creo que hemos tenido un problema de comunicación. Le decía si esta relación tal como la vemos hoy, este binomio presidencial, se mantiene o se puede mantener los próximos 3 años, dada esta situación tan inusual de pedir la renuncia de ambos. Pues vea, como puede pasar en muchas situaciones de la vida cotidiana, se debe de hacer el mejor esfuerzo por superar que estas diferencias trasciendan de una manera tan pública, solo explicable por una crisis muy fuerte por parte del vicepresidente en la coyuntura, pero creemos que
si hay un entendido a futuro, porque esto no es un asunto de un negocio que se emprendió juntos, de una finca que se va a explotar en sociedad, es el manejo de un país en gran crisis y siempre debe ser dentro del marco constitucional. Por supuesto que es un reto increíble para ambos y para sus más cercanos colaboradores, porque yo sí imagino lo arduo que debe ser para un ministro desempeñarse teniendo simultáneamente que atender dos instancias, presidencia y vicepresidencia, donde es evidente que no hay la armonía necesaria. Pero sí me parece que tienen que hacer el esfuerzo, que tienen que hablar en privado de las situaciones que les lastiman, que les molestan, de las desconfianzas, y borrón y cuenta nueva, porque por lo menos uno lo ve en diferentes situaciones a nivel internacional, donde hay países que han hecho mediaciones para que situaciones impensables se puedan superar. Entonces, el bien superior, el bien del pueblo de Guatemala, al que ellos conjuntamente le pidieron su voto durante el proceso electoral, les exige la madurez, la serenidad. Imagínense el escenario de que ambos tuvieran que declinar de sus puestos. Para empezar, el proceso constitucional no es que ninguna comisión de notables proponga ternas, sino que realmente es en el ámbito del propio Congreso, en ausencia de presidente y vicepresidente, que es sumamente anormal. Así que es reiterar que ante esta situación tan drásticamente retadora para toda la sociedad guatemalteca, es pedirles honrar su compromiso de cumplir funciones presidenciales y vicepresidenciales conjuntamente, airear sus diferencias, que las debe de haber, pero también el compromiso que han asumido no es una situación de que hasta aquí llega. Esa es la palabra clave, el compromiso, la democracia de nuestro país, que es lo que conviene a Guatemala. Gracias a Raquel Zelaya por siempre exponer esos puntos de forma tan clara, y estaremos pendientes, por supuesto, de ver cuál es la comunicación que se hace con el gobierno para hablar de este tema del presupuesto. Muchísimas gracias a Raquel Zelaya. Buenas noches. Buenas noches, estuvo con nosotros la presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así Es. Nosotros vamos a una pausa. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos con más en Noticiero Guatevisión. Vamos a una nueva pausa. Al volver, amparos buscan frenar proyecto de ingresos y gastos de la Nación para el próximo año. Seguimos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. Mire, la oposición al presupuesto del 2021 se trasladó a las Cortes mediante acciones legales que buscan detenerlo. Acción Ciudadana presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad por considerar que ese presupuesto puede lesionar derechos fundamentales de los guatemaltecos como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo de las personas. La Unidad Nacional de la Esperanza, que también votó por el presupuesto, interpuso un amparo con el argumento de que el Congreso violó el artículo 114 de la ley de ese organismo, aunque, insisto, ellos habían votado por ese presupuesto, el cual establece que los diputados deben tener copias físicas o digitales de los proyectos y dictámenes. El partido actuó solo en nombre de quienes no votaron por el gasto, pues hubo congresistas, la mayoría de ellos de ese bloque, que sí alzaron la mano. La Asamblea Social y Popular también acudió a la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de que el legislativo revise los rubros asignados y repita una aprobación del presupuesto. Otros recursos legales fueron presentados por el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el ciudadano Pedro Cámara Botón, activista pro derechos humanos en Quiché. La Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC y la Alianza por las Reformas también han presentado sendos recursos.
partidas y partidas nacionales y programadas. Servicios no personales con derecho a 230.500 millones, de suministros de 25 millones, propiedad de planta de equipo de 50 millones, transferencia corriente. Bueno, y continuamos para analizar la controversia y tensión que se vive entre la presidencia y la vicepresidencia. Contactamos al doctor Eduardo Stein Varías, ex vicepresidente de la República, a quien le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo entender el conflicto que hoy se hace evidente entre Guillermo Castillo y Alejandro Giammattei? Bueno, este conflicto viene de lejos. Creo que lo que el vicepresidente intentó hoy es un llamado rotundo, terminal, si se quiere, que provoca una crisis política mayor de la que ya estábamos viviendo con el presupuesto que aprobara el Congreso hace un par de días y que ha recibido tantos rechazos, en algunos casos con sobrada razón. La Organización de Investigación y Estudios a la que pertenezco, así es, envió en su momento a la Comisión de Finanzas del Congreso una serie de recomendaciones técnicas específicas que por supuesto no fueron tomadas en cuenta, pero hablamos a tiempo, antes que la mayoría de organizaciones, para que esa comisión pudiera incorporar en el dictamen esas consideraciones. La manera tan opaca como se produjo ese proceso de aprobación en el plenario del Congreso hasta las horas de la madrugada, yo creo que fue la gota que derramó el vaso ya para lo que era un abismo que estaba separando al presidente y al vicepresidente en sus funciones. Veíamos las agendas de cada uno transitar por caminos separados, veíamos semana tras semana una cantidad de indicios, pequeños algunos, más serios otros, de desencuentros, de incomprensiones, de falta de comunicación, y creo que eso estalló hoy por la tarde. El presidente en su momento habló de estar abierto a escuchar a las voces, pero más bien a explicar lo que ya se aprobó, porque evidentemente él es uno de los primeros interesados en respaldar ese presupuesto. Mientras que por el lado del vicepresidente, él, lo que entiendo, quiso explicar al presidente y pedirle, estaba en la primera parte, en los puntos para renovar el estilo de gobierno con un mejor entendimiento entre ambos, que se aderecen las cosas, que se limpien una serie de procedimientos, que se revisen cargos y que por supuesto se modifique el presupuesto aprobado, habiendo vías para hacerlo de aquí al 30 de noviembre todavía. Y si no, que es el planteamiento que más impacto ha tenido, pues vámonos los dos. Es evidente que constitucionalmente eso no es posible, pero en todo caso, lo que estamos viendo es un desencuentro que tiene, por supuesto, consecuencias en la gobernabilidad del país. Doctor, buenas noches. ¿Qué punto o qué curso de solución podemos tener o ver o hay solución en los próximos días, en el sentido de va a ser muy difícil la convivencia pacífica en ese edificio de casa presidencial, que aunque tiene sus oficinas separadas, al final de cuentas siempre hay una relación entre presidente y vicepresidente que con una expresión como la que hemos visto es difícil mantener por los próximos 3 años. Yo creo que tienes toda la razón. En ese sentido, lo que esperaría la población es que el voto popular que los eligió sea el fundamento más vigoroso, más profundo y, digamos, más sólido para lograr que junto con algunas personas de confianza de ambos se pueda lograr un avenimiento entre ambos
para que atiendan la cosa pública que tienen responsabilidad de atender, cada uno en sus agendas, como la Constitución lo manda. De lo contrario, si esta crisis, si esta crisis se prolonga, yo sí creo que es un panorama de riesgos de ingobernabilidad bastante peligrosos, sobre todo después de los impactos brutales de la pandemia, de los tremendos impactos de las dos tormentas que han dejado a decenas de miles de personas sin nada y con un empobrecimiento acelerado de muchos sectores de población que están buscando que se les atienda. Doctor, una pregunta muy rápida porque tenemos que ya terminar, 20-30 segundos. En todo ese marco, ¿qué debemos de esperar mañana? Que hay una convocatoria a manifestación, algunos piensan que puede ser grande, algunos piensan que puede ser pequeña, algunos están diciendo que está movida por los comunistas, otros que va a haber violencia. ¿Qué debemos de esperar y qué debe de pensar la población y qué tanto va a influenciar esta crisis la manifestación de mañana? Bueno, yo creo que el motor central de la manifestación de mañana es un llamado vigoroso a que se abandonen las prácticas opacas que nos han traído hasta aquí y se atienda a la población en sus necesidades más básicas. Por supuesto que hay diferentes grupos que pues plantearán sus propias aspiraciones, algunas muy específicas, pero creo que el motor central de la manifestación de mañana es buscar transparencia y probidad en las gestiones de gobierno y que se atienda a las necesidades más urgentes de la población. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Stein, por haber estado con nosotros esta noche. A sus órdenes. Le agradecemos mucho. Nosotros, Soto, tenemos que hacer una pausa comercial, pero tenemos más en Noticiero Guatevisión. Exministro de Jimmy Morales es ligado a proceso penal por corrupción. Tenemos el informe de este y otros temas luego de la pausa. Continuamos en Noticiero Guatevisión, en esta ocasión con la compañía del periodista Otto Ángel, porque el tema lo ameritaba, Otto, sí, y ahora a la búsqueda tal vez de un mediador en esta situación tan tremenda. Digamos que en este momento todo el mundo está todavía midiendo el terreno de esta cancha donde estamos jugando, que sufrió un remesón. Digamos, cosas relevantes que hay que contar y que la audiencia debe saber. Hemos estado buscando a lo largo de las últimas 6 horas reacciones de distintos actores del país. Muy pocos han querido expresarse hasta el momento. Las cámaras empresariales, algunas asociaciones, algunos centros de estudio, hemos preguntado, pero obviamente hay que medir ese terreno. La dirigencia de CACIF, por ejemplo, se le ha hablado a universidades, a centros de estudio, y obviamente por la declaración que tenemos enfrente, creo que de manera apropiada ha habido mucha mesura y tratar de entender qué es lo que está pasando. Claro, muchos guatemaltecos van a tener dudas porque la declaración o el cruce de declaraciones pues lo genera. Pero al final de cuentas, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a irlo esclareciendo mejor y aquí en Noticiero Guatevisión les vamos a poder contar de la manera más equilibrada posible lo que está sucediendo en el país. Sin duda alguna, Otto, estaremos pendientes, pero hay más noticias en Guatemala y las tenemos que atender a esta hora de la noche. Y queremos ahora pasar a hablar de otro tema, porque el paso entre Cobán y Chisec quedó cortado. Esta sería una noticia vial más, de no ser porque la causa es la gran inundación que mantiene bajo el agua a casi 60 casas de la aldea Sonté, cuyos pobladores, además de perder inmuebles y pertenencias, han visto afectadas sus cosechas de cardamomo y café. 56 familias se afectó el agua y no solo ese, nuestro cardamomo se perdió
y café, todo. Porque Sonté, una aldea de Alta Verapaz a menos de 30 kilómetros de Cobán, parece el cauce de un río. La gente lleva el agua por la cintura. Las plantas bajas de las casas no son más que un reflejo. Y la ruta hacia Chisec, una corriente navegable. El impacto de ETA e Iota fue directo en esta zona. Hace 15 días que estoy fuera de casa, estoy pidiendo dónde dormir en casa porque nuestras cosas están regadas y no pudimos sacarlas todas. Tuvimos muchas pérdidas porque teníamos una pequeña tienda y no logramos sacar todo. Y aunque las condiciones varían en cada poblado afectado por las tormentas en el norte del país, las necesidades se repiten. A que nos ayuden con víveres, por favor, porque nosotros no tenemos nada ni con qué cocinar, ni dónde dormir. No tenemos lo suficientemente para pasarla día a día. Y es ahí donde sale a relucir la cooperación. Por el paso del asfalto hay tapada y por la inundación de Sonté, ¿va? Entonces estamos tratando de colaborar y todo. Estamos perjudicados no solo nosotros, sino que también los que pasan por esta ruta que va para Chisec. Tomamos nuestro tiempo ahorita, ¿va? Es como una diversión, pero a la vez es convivir con la gente, ¿va? En paz y todo, porque todo está... Me imagino que no solo aquí está afectado, sino el paso y todo, y llevar la alimentación en otro lado es muy importante, ¿va? Es parte de... Somos guatemaltecos, tenemos que apoyarnos en cierto sentido, ¿va? En este momento, la única forma de llegar de Cobán a Chisec por la carretera habitual es así, en estas balsas improvisadas que diversos vecinos de la zona han comenzado a fabricar y por las que cobran algún pequeño pasaje a los vecinos. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Este viernes volvemos con las inolvidables de la semana. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Guatevisión. Hoy hubo sorpresas en tribunales. El exministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez Monge, y exdirector de Aeronáutica Civil se presentó ante el juzgado sexto de lo penal. Monge está acusado de un proceso que lleva a la Fiscalía de Corrupción que dirige Estuardo Campo por la acusación de sustracción cuando era director de Aeronáutica Civil. Esta acusación cayó el 6 de noviembre contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales. ¿Qué actividades hay para este fin de semana? Que usted no se puede perder. Con eso regresamos y las inolvidables, porque es viernes. Tenemos más información. La Corte Suprema de Justicia dio trámite ante juicios contra Gloria Porras y Francisco de Matabela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, este 19 de noviembre. La Suprema se integró con mayoría de magistrados suplentes y el voto fue por mayoría. La magistrada Delia Dávila votó contra el trámite del legislativo. Los antejuicios ahora pasarán al Congreso. Llegamos al final de este noticiero. Gracias por su compañía. Lo vamos a mantener informado, por supuesto, en las próximas emisiones. Y ahora, como es viernes, las inolvidables. Así y aquí está el responsable. No, los responsables son los que aprobaron el presupuesto. Vamos ahora con las inolvidables. Gracias, Luisa. Buenas noches, Oslo. Feliz noche. El país sigue con el agua hasta el cuello. Los puentes mal construidos solo sirven para alimentar los bolsillos de los funcionarios y los exfuncionarios. Cuando yo tenía dinero, las mujeres me sobraban, los amigos me envidiaban con muchísima razón.
Pero no les digan nada que es una persecución ideológica. Otro palo, mi amor. Ahorita se lleva el cable. No lo agarró. Mejor que se persigue el agua y no la obra mal hecha, diría aquel otro. ¿Y el nuevo gobierno? Pues allí fresco, saludando con sombrero ajeno con la ayuda que regaló el buque. Pero por favor, no nos dejemos engañar por personas que lo único que buscan es desestabilizar. Miren, ahorita no es tiempo de hacer política. Ni le digan eso al hombre que se enoja. O sea que los alacranes pican desde adentro. Este señor no va a seguir trabajando en el gobierno porque alacranes en la camisa no quiero. Pues sí, porque en el país que los soldados cuidan el agua para que no suba y la Conred usa alta tecnología para verificar los cauces, todo es posible. Todo menos preocuparse por la gente. Doña Adela informa de que se siente muy triste y muy acongojada por la situación que está pasando. Ella solo vive con su mamá. Ella mantiene a su mamá. La verdad de que sí estoy muy preocupada por lo que estamos viviendo acá. Que nuestra casa, nuestros vecinos, en total que se hundieron todo, solo se dan cuenta de las láminas, mira cómo están hundiendo. Invocando el nombre de Dios, nosotros los diputados de este Congreso. ¡Aguas que ahí viene el burro! El Congreso aprobó 99,000 millones de quetzales de presupuesto para el otro año. El resultado de la votación es la siguiente: votos a favor 125, votos en contra 19, diputados ausentes 16, por lo tanto, habiendo mayoría que ha aprobado dictamen y proyecto de acuerdo que dispone a aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del organismo legislativo para el ejercicio fiscal 2021 con la enmienda incorporada. ¿Y eso a qué hora? Si nadie se dio cuenta. Pues en lo oscurito de la madrugada para que los diputados se sirvieran a sus anchas. Que apenas faltan 13 días para que venza este plazo, es que presento esta moción privilegiada para que empecemos a conocer los mismos, por lo cual solicito se someta a votación, presidente, honorable pleno. Sí, cuando IOTA estaba entrando al país, otro IOTA hacía estragos en la deuda externa. Entonces, podríamos tener acá grandes discusiones, pasar tres grandes debates, estar trabajando aquí mucho durante 3 sesiones y al final va a pasar lo mismo. Pero si ellos no lo pagan. Y de algunas personas que quieren lastimar a otras por el mismo desconocimiento, tratando de ser juez y parte. Somos diputados al Congreso de la República, no somos ministerio público para señalar a nadie de corrupto. Bien dice el ministro, lo importante es regalar a manos llenas. Pela, el fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Perdón el buen chapín, señoritas, pela. No importa, aquí no hay forma de salir ganando. ¿Y los niños con hambre? O sea, no importa, pela. ¿Y la reactivación económica? Perdón el buen chapín, señoritas, pela. No importa. Pues sí, les pela. Hasta el idioma español les pela. Pero el pleno con fecha 5 de noviembre de 2020, pleno del Consejo de la República, iniciativa de ley número 5840, que dispone de aprobar el entendimiento de relaciones de responsabilidades respectivas del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, por medio de la cual se otorga asistencia financiera del préstamo por beneficio de fondos monetarios interamente bajo el documento oficialmente todo con tal de pasar lo que les conviene. ¿Y dónde está el presidente? ¿Dónde está? Anda a ver si mi lord anda por ahí. No está, güey. Puta, qué desgracia, vos checamos. Los primazos no estamos. Ahí lo anda buscando el primazo. Búscalo bien, papito, porque aquí no está. Aquí no está mi bomba. No, por allá búsquelo. ¿A dónde? Ahí por la basura, güey, que puede estar. Es un gran basura, va. Ya lo encontré, en la basura está. Don Llama tiene un importante mensaje que dar. A lo mejor va a vetar la polémica aprobación. Pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría a hacer ese veto, aplicar ese veto en este momento. Primero, el endeudamiento contemplado en el presupuesto del año 2021 es de 4.719 millones de quetzales menos al presupuesto vigente en el 2020.
Ah, pero no contaba con esta sorpresita del vicepresidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Que Castillo no está de acuerdo con el presupuesto, pero lo más duro es que quiere la renuncia de Miguelito. Que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también pues abona muy poco. Y me sentaré, tengan la seguridad, con todos los que tenga que hacerlo para explicarles cualquier duda que puedan tener. Lo importante es defender su pulcra imagen. ¡Salud!, dijeron estos diputados mientras el dinero se repartía. Así viven entre la clase política y ni modo que coman lo que el resto trata de conseguir. Nunca imaginamos, la verdad, nunca imaginamos que se iba a elevar bastante. Y la verdad salió de nivel usted y mire lo que hizo, se le llevó toda la galera, se llevó lo que es mi casita, ya tenía tienda, mire. Unas personas que de buen corazón me dieron un lugarcito para estar ahí mientras bajaba el agua, pero no está bajando. Mejor dejemos que la Piru exprese el descontento ciudadano con estas profundas palabras. Estos hijos de la gran puta, y esto es para vos, Alan, re maldito, porque vos tenés de rodillas al pueblo, hijo de puta. ¿Cómo me gustaría tenerte enfrente, maldito? Vos eras un tuctuquero. Y si alguien quiere protestar, mejor piénselo 2 veces. Si cae Yamatei, el gobierno lo asume el vicepresidente Castillo, que es controlado por los comunistas. Así que iota y la vergüenza pasarán, pero los 99.000 millones se quedan. Igual, usted los va a pagar. Hola, Broncillo, mis amigos Miguelito y el Ojitos Cansados se robaron un dinero. Podrías ver a la cámara y preguntarles a esos guarros, ¿dónde está el dinero? Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Pela, el fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel.